Algo ocurrió, y no fue una coincidencia. En los últimos minutos, un evento silencioso pero demoledor fue proclamado desde los cielos. No hubo boletín de noticias, no hubo cadena nacional, pero los que tienen discernimiento lo sintieron en su espíritu. Un juicio fue declarado, no por los hombres, sino desde lo alto. Algo ha cambiado. El mundo sigue girando. Las redes siguen mostrando lo mismo de siempre. Pero si prestas atención, si haces un poco de silencio, algo no encaja. El aire es distinto. La atmósfera se siente pesada. Y no es imaginación, es espiritual. Hace apenas unas horas, Estados Unidos tomó una decisión sin precedentes. Cerrar el Canal de Panamá, una vía fluvial vital, una arteria global de comercio, detenida abruptamente. Barcos inmensos, los más grandes del mundo, ahora flotan inmóviles, atrapados como fichas de dominó en una fila sin fin. ¿Y por qué? ¿Una falla técnica? ¿Un acto político? No, fue por un descubrimiento tan extraordinario que dejó a los expertos paralizados. Bajo las aguas del canal se encontró algo, una estructura que no aparece en ningún registro histórico, un objeto que no encaja con ninguna explicación lógica. Y lo más inquietante, ha estado allí todo este tiempo, esperando, hasta ahora. Una ruina antigua, un portal dimensional, una señal. El gobierno no habla, los medios lo ignoran, pero quienes lo han visto no pueden dormir. Y como si eso no fuera suficiente, una tormenta invernal de proporciones bíblicas ha cubierto 25 estados. Más de 100 millones de personas atrapadas bajo hielo, nieve y temperaturas que rompen todos los récords históricos. Texas congelado, Nueva York sumergida en blanco, redes eléctricas colapsadas, ciudades a oscuras. Y justo en medio del caos, comenzaron los sonidos. No fue un viento, no fue un avión, no fue un trueno, fue una trompeta, un sonido profundo, metálico, reverberante, como si el cielo estuviera gimiendo, como si una dimensión se estuviera abriendo. Miles de personas lo escucharon, y cuando se alzaron las cámaras, lo que captaron fue aún más perturbador. Luces, esferas brillantes, pulsantes, azules y blancas, flotando, moviéndose en patrones imposibles, y luego desapareciendo, justo antes de que las ciudades quedaran a oscuras. Washington D.C., Chicago, California, apagones sin explicación. Y en el cielo, antes del colapso, luces. Siempre esas luces. Los expertos no tienen respuestas. Los meteorólogos balbucean excusas. Pero los testigos saben lo que vieron. Y los que conocen las escrituras entienden lo que está pasando. La Biblia habla de trompetas, de señales en el sol, la luna y las estrellas, de temblores, de pestes, de naciones en angustia, de un juicio que vendría no solo sobre la tierra, sino desde el cielo. Y ahora, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. El campo magnético de la Tierra está alterado. El sol está lanzando llamaradas que podrían destruir redes de comunicación. El clima se ha vuelto caótico, y los animales lo sienten. Pájaros desorientados cayendo del cielo, ballenas encallando por cientos, insectos invadiendo lugares a los que nunca llegaban, bandadas de aves migrando en dirección contraria. ¿Qué están sintiendo que nosotros no podemos ver? Figuras oscuras, captadas por cámaras de seguridad, moviéndose entre la nieve con velocidad inhumana. Formas que se desvanecen en un parpadeo. Y aún así, los medios guardan silencio. Pero tú lo sabes, lo sientes. Esto no es normal, y no es casualidad. No estamos viendo un evento aislado. Estamos presenciando una convergencia, un punto de no retorno. Todo lo que fue profetizado se está desarrollando, y el mundo sigue entretenido. Las trompetas del apocalipsis ya no son metáforas. Los juicios ya no son simbólicos. Estamos viviendo el principio de dolores. Y hay una sola razón por la que todo esto está siendo revelado. Dios aún tiene misericordia. Este video no está hecho para entretenerte. Está hecho para sacudirte, para que abras los ojos, para que despiertes. No estamos en una época cualquiera. Estamos en los tiempos finales. Y si no lo ves ahora, lo verás cuando ya sea tarde. Este no es un mensaje de miedo. Es un llamado, una alarma espiritual. Porque el tiempo de jugar con la fe ha terminado. La tierra está gritando. El cielo está hablando. Y el Espíritu de Dios está llamando a los que aún tienen oído. Quédate, mira, escucha, porque lo que estás a punto de ver en este video va a conectarte con una verdad que ya está ocurriendo y que cambiará para siempre la manera en la que ves el mundo. No ignores las señales. No apagues este mensaje, porque cada segundo cuenta. Y este puede ser el último llamado que recibas. En los últimos minutos, algo estremecedor ha sido proclamado desde lo alto.
Una advertencia celestial ha sacudido los cielos, una declaración que no solo inquieta, sino que señala el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. El juicio ha comenzado. No es un rumor, no es una exageración. Es una señal directa para quienes tienen oídos para oír y ojos para ver. Los eventos se están alineando con una precisión imposible de ignorar. El mundo está siendo testigo de una cadena de sucesos tan intensos, tan anómalos, que cualquier intento de explicarlos únicamente desde lo natural se queda corto. No estamos hablando de una simple coincidencia climática o un fenómeno aislado. Estamos frente a un cambio de época, un giro profético que fue anunciado con siglos de antelación y que ahora se despliega ante nuestros ojos. Jesús, en su infinita sabiduría, no nos dejó sin guía. Él advirtió con claridad que habría señales en el cielo, en la tierra y en las profundidades del mar. Dijo que los corazones de los hombres desfallecerían del terror al ver lo que viene sobre el mundo. Y ahora, esa advertencia está comenzando a tomar forma. Una voz invisible, pero inconfundible, ha sido proclamada desde lo alto, activando un reloj espiritual que muchos ignoraron hasta ahora. Los cielos están hablando. El silencio ha sido roto. Lo que parecía lejano, simbólico o incluso mitológico para algunos, se ha vuelto repentinamente tangible, urgente, real. La atmósfera ha cambiado. Las fuerzas invisibles están en movimiento. Las señales que antes pasaban desapercibidas hoy resuenan con una claridad imposible de ignorar para quienes están espiritualmente despiertos. No se trata de sembrar miedo, sino de abrir los ojos. El juicio no es solo castigo, es una llamada a despertar, a volver al camino, a preparar el alma. No estamos ante un evento casual. Estamos ante un grito divino, una última llamada para una generación que se ha alejado, que ha confiado más en sus propias fuerzas que en la palabra eterna. El mundo sigue girando, sí. Las noticias seguirán hablando de política, de economía, de entretenimiento. Pero mientras tanto, las verdaderas noticias están sucediendo en otra frecuencia, una que solo los sensibles al espíritu pueden captar. La proclamación ha sido hecha. El reloj está en marcha. No es tiempo de distracción. Es tiempo de decidir de qué lado estás. El juicio ha sido proclamado. Las advertencias ya no son teorías, son hechos. La pregunta no es si está ocurriendo. La pregunta es, ¿estás preparado? En medio de un mundo convulsionado por desastres naturales, guerras silenciosas y señales en el cielo, una noticia sacudió a la nación entera. El Canal de Panamá, una de las arterias más estratégicas y vitales de comercio mundial, ha sido cerrado de forma inmediata y sin precedentes. Esta no es una simple decisión logística. Es una respuesta urgente a algo que va mucho más allá de lo económico, lo político o lo diplomático. Es una señal. Es un misterio que ha dejado perplejos incluso a los más altos niveles de poder. ¿Qué pudo haber sucedido bajo las aguas del canal para que una superpotencia decidiera frenar de golpe el paso de los buques más grandes del mundo? ¿Qué fuerza invisible ha paralizado esta vía crucial, dejando varadas a embarcaciones que transportan la economía de naciones enteras? La respuesta no está en los comunicados oficiales, que guardan un silencio calculado, sino en los susurros de los testigos, en los ojos aterrados de quienes han visto lo que no se puede explicar. Lo que se ha descubierto bajo las aguas no es una simple falla estructural. No es un problema de ingeniería. Es algo mucho más profundo, algo que desafía la lógica y la ciencia. Una estructura desconocida, una formación que no se asemeja a nada visto antes. Algo que parece haber estado allí por siglos, oculto, esperando ser revelado en este momento específico de la historia. Una ruina ancestral, un portal, una advertencia, un equipo de élite compuesto por científicos, expertos militares y agentes de inteligencia fue desplegado al lugar. Pero sus respuestas son escasas, vagas, cargadas de una inquietud que no pueden disimular. Y mientras tanto, la tensión se eleva, porque este descubrimiento no solo ha detenido la navegación, ha desatado una ola de especulaciones, miedos y teorías que apuntan a una sola verdad. Algo ha sido despertado. Las escrituras hablan de cosas ocultas que saldrían a la luz en los últimos días. Hablan de puertas selladas que se abrirían, de abismos que serían liberados, de secretos enterrados que ya no podrían permanecer ocultos. ¿Es esto una de esas señales? ¿Está el mundo presenciando la revelación de algo que había sido escondido por generaciones enteras? El Canal de Panamá, símbolo de avance y conexión entre océanos, ahora se convierte en el epicentro de una revelación que podría cambiarlo todo. Y mientras el mundo especula y los medios callan, los acontecimientos continúan desarrollándose. Porque cuando lo oculto sale a la luz, el mundo tiembla. Este misterio no es solo una anomalía geográfica, es un eco del juicio que se avecina. Una pieza más en el rompecabezas profético que se arma ante nuestros ojos. Y la pregunta vuelve a retumbar. ¿Estamos realmente preparados para lo que está saliendo a la superficie? ¿O seguiremos ignorando las advertencias mientras la tierra misma comienza a hablar?
El frío ha descendido con una violencia que el mundo moderno no estaba preparado para enfrentar. En cuestión de horas, una tormenta invernal sin precedentes se ha apoderado de Estados Unidos, paralizando ciudades, colapsando infraestructuras y dejando millones de personas atrapadas en una pesadilla helada. Pero esto no es solo una tormenta, es una señal, una advertencia envolvente que ha transformado paisajes familiares en desiertos de hielo y ha obligado a toda una nación a mirar al cielo con miedo y desconcierto. Más de 100 millones de personas están bajo alertas de clima severo. Estados que jamás imaginaron temperaturas bajo cero han sido golpeados por un frío antinatural. Las carreteras se han convertido en trampas mortales. La electricidad se ha ido. La calefacción ha fallado. Familias enteras permanecen sin luz, sin calor, sin respuestas. Y aún más inquietante, este fenómeno no fue anticipado con precisión. No hubo tiempo de preparación. Simplemente llegó. Nueva York yace bajo metros de nieve. Texas, símbolo de calor abrasador, ha sido invadido por un frío letal. Las redes eléctricas han colapsado como si una fuerza invisible hubiera cortado el pulso vital de las ciudades más poderosas del país. Pero lo más desconcertante es lo que ha venido acompañado a esta tormenta. Sonidos extraños, gemidos metálicos, trompetas en el cielo, luces que aparecen y desaparecen sin explicación. Los meteorólogos balbucean teorías técnicas, pero los testigos saben que lo que están viviendo es algo mucho más profundo. Este no es solo un evento climático, es una erupción en el orden natural, como si la creación misma estuviera reaccionando, gritando, alertando. Las profecías hablaban de un tiempo en que los mares rugirían, la tierra temblaría y los cielos enviarían señales a los hombres. Y ahora, todo parece ocurrir al mismo tiempo. ¿Es casualidad? ¿O es el comienzo de una etapa que muchos se negaron a creer? La tormenta invernal del siglo no solo ha congelado los paisajes, ha congelado la indiferencia, ha detenido la rutina y ha obligado a millones a mirar hacia adentro, a preguntarse qué está pasando realmente, a reconocer que lo que nos está envolviendo no es solo nieve o hielo, sino una realidad espiritual que se está manifestando con una fuerza creciente. El frío muerde, pero hay algo más helado aún. El corazón de una humanidad que ha ignorado por demasiado tiempo las advertencias de lo alto. Esta tormenta no llegó sola. Llegó como un mensajero, como un tambor que anuncia el cambio, como una trompeta que resuena no solo en el cielo, sino en el alma. La tierra gime, los cielos hablan, y Dios está llamando. La pregunta no es cuánto durará esta tormenta. La verdadera pregunta es, ¿cuántos despertarán antes de que llegue la próxima? Porque esta no será la última señal. Solo es el principio de algo que el mundo aún no está listo para enfrentar. Algo está resonando en los cielos, y no son simples truenos ni ecos del viento. Son sonidos que hielan la sangre, que hacen temblar las ventanas y que detienen el corazón por un segundo. En plena noche, cuando el silencio debería reinar, el cielo se llena de gemidos metálicos, zumbidos inexplicables y trompetas que parecen salir de otra dimensión. Sonidos que no tienen una fuente visible, pero que se sienten en el cuerpo como si el mismo universo estuviera hablando. Desde hace años se han registrado estos fenómenos en distintas partes del mundo, pero ahora, durante esta temporada de caos y convulsión global, han regresado con una fuerza y frecuencia alarmantes. Testigos de diferentes ciudades coinciden en lo mismo. No es un sonido común. Es algo profundo, poderoso, como si el cielo estuviera gimiendo, como si una advertencia antigua estuviera siendo pronunciada una vez más. Y no solo son sonidos. En medio de estas noches heladas y llenas de tensión, han comenzado a aparecer luces misteriosas, orbes azuladas y blancas que se mueven a velocidades imposibles, que pulsan, que parpadean, que aparecen justo antes de que las redes eléctricas colapsen. En los cielos, se han visto destellos que no pertenecen a ningún fenómeno climático conocido. No son relámpagos, no son drones, no son meteoritos. Son algo distinto, algo que la ciencia aún no puede clasificar, pero que las escrituras ya habían anticipado. Jesús habló de señales en el cielo. Los profetas describieron visiones donde la atmósfera se abriría y lo sobrenatural invadiría lo visible. Y ahora, frente a cámaras, con testigos de carne y hueso, estamos viendo cómo esas señales se manifiestan. No es simbolismo, no es poesía apocalíptica, es real, está ocurriendo. Las autoridades guardan silencio, los medios lo desestiman, pero las personas en el terreno saben lo que han visto y oído. Saben que algo se está moviendo por encima de nuestras cabezas, algo que desafía las leyes naturales, algo que no pertenece a este mundo. Y mientras la ciencia trata de contener el misterio con explicaciones vacías, las almas sensibles comprenden que el velo entre lo físico y lo espiritual se está rasgando. No es casualidad que estos sonidos y luces aparezcan en los momentos más oscuros, justo cuando el miedo se apodera de las ciudades, cuando las tormentas azotan con furia, cuando el mundo parece al borde del colapso.
Es entonces cuando el cielo habla más fuerte. Es entonces cuando la advertencia se vuelve inconfundible. Muchos miran al cielo esperando respuestas. Otros miran sin entender lo que están presenciando. Pero aquellos que conocen las profecías saben que estos sonidos no son una anomalía, son trompetas de advertencia. Son los ecos del juicio. Son los latidos de un tiempo profético que ya no puede ser ignorado. Algo se acerca, algo se revela, y los cielos no permanecerán en silencio. La pregunta no es si lo que oímos y vemos es real. La verdadera pregunta es si escucharemos lo que el cielo está tratando de decirnos antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando el cielo grita, es porque la tierra ha dejado de escuchar. Algo invisible está alterando el equilibrio del planeta. No lo ves, pero lo sientes. Está en la atmósfera, en el comportamiento errático del clima, en la inestabilidad de las comunicaciones, en la extraña inquietud que pesa en el aire. Los científicos han comenzado a admitirlo. El campo magnético de la Tierra, ese escudo invisible que protege a nuestro mundo de fuerzas externas, está siendo alterado de manera inexplicable. Las brújulas fallan. Las aves migratorias se desorientan. Las redes eléctricas colapsan sin razón aparente. Satélites, aviones, equipos de navegación y telecomunicaciones experimentan fallos intermitentes. Y mientras tanto, una perturbación se extiende como una ola silenciosa que lo toca todo sin ser vista. Esta no es una teoría conspirativa. Es un hecho reconocido por la comunidad científica. Lo que no se atreven a decir abiertamente es lo que algunos ya sospechan. No estamos ante una simple variación geofísica, estamos ante una señal cósmica. El Sol, ese gigante de fuego que da vida a nuestro planeta, se ha vuelto inestable. Una de las manchas solares más grandes jamás registradas ha liberado una oleada de radiación hacia la Tierra. No es solo una llamarada, es una explosión de energía dirigida directamente a nuestro mundo, como si el mismo cielo hubiese lanzado una advertencia de fuego. La conexión entre esta tormenta solar y los sucesos actuales es demasiado precisa como para ignorarla. Las escrituras hablan de señales en el cielo. El Apocalipsis menciona una época en la que el sol quemaría a los hombres con fuego. Y ahora, los científicos alertan que estas erupciones solares podrían alterar profundamente el clima, desestabilizar los sistemas tecnológicos y afectar la mente y el cuerpo humano. Pero lo más inquietante es lo que esta energía cósmica podría estar despertando. Patrones ocultos, puertas dimensionales, fuerzas que yacen dormidas desde tiempos antiguos. Mientras los expertos observan el comportamiento del Sol y monitorean el campo magnético, algo más está ocurriendo bajo la superficie. La Tierra está vibrando a una frecuencia distinta. Hay una resonancia que parece estar alineando los elementos del juicio. Las tormentas aumentan, los terremotos se multiplican, las corrientes marinas se alteran. Y todo esto está ocurriendo mientras una energía desconocida recorre el núcleo de nuestro planeta. ¿Puede ser esto solo un fenómeno natural? ¿O es la respuesta de la creación a un orden divino que comienza a manifestarse? Las antiguas profecías hablaban de un tiempo en que la tierra temblaría y los cielos se sacudirían. Isaías profetizó que la tierra se tambalearía como un borracho. ¿No es eso lo que estamos viendo hoy? Una tierra desorientada, un cielo inquieto y una humanidad que aún no comprende lo que está ocurriendo. Pero aquellos que han despertado espiritualmente saben que esto no es azar, que cada onda magnética, cada erupción solar, cada interferencia en las comunicaciones es parte de un gran anuncio profético. El universo está hablando. Dios está moviendo los cielos y la tierra para captar nuestra atención. No es ciencia ficción. Es la realidad que se nos había advertido. El velo se está rasgando y lo invisible está tocando lo visible. No podemos seguir viendo estos eventos como sucesos aislados. Están conectados. Forman parte de un plan que trasciende la ciencia y la lógica humana. Y mientras el mundo se entretiene con distracciones sin sentido, el cosmos entero está alineándose con las señales del fin. La pregunta ya no es si esto está ocurriendo. La verdadera pregunta es, ¿quién está prestando atención? Durante siglos, las escrituras han advertido de un tiempo en el que los cielos se abrirían, la tierra gemiría y las naciones entrarían en caos. Ese tiempo ya no está en el horizonte. Ese tiempo es ahora. Las profecías que antes parecían lejanas, simbólicas o sujetas a interpretación, hoy se están cumpliendo con una precisión aterradora, punto por punto, delante de una humanidad que en su mayoría sigue ciega, sorda y distraída. Los antiguos profetas no hablaban desde la imaginación, hablaban desde la revelación. Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Zacarías, Juan, todos vieron fragmentos del mismo plan. Vieron guerras, vieron cielos enrojecidos, vieron la tierra temblando, los mares agitados, y a las naciones tambaleándose como ebrias por el juicio que vendría. Y ahora, cada noticia, cada desastre, cada señal en el cielo parece calzar perfectamente en esas visiones proféticas. El velo del tiempo se ha roto. El futuro se ha convertido en presente.
Hoy vemos cosas que antes eran imposibles. La comunicación global en tiempo real, imágenes de ciudades enteras oscurecidas por la ira del clima, sonidos misteriosos en el cielo, enfermedades sin explicación que se esparcen como sombra, tecnología que lo observa todo y conflictos que se gestan en el mismo epicentro del conflicto bíblico, Jerusalén. Todo está escrito, todo está ocurriendo. Lo que fue revelado a hombres santos en cuevas, desiertos y visiones, hoy se confirma con datos, cámaras y testigos de carne y hueso. Y aún así, la mayoría sigue sin conectar los puntos. Creen que todo es una simple cadena de coincidencias. Pero la verdad es clara para quienes han despertado. Nada de esto es accidental. Cada señal es una palabra hablada desde el trono de Dios. Cada terremoto, cada apagón, cada ola de fuego, es una página del libro profético que se está abriendo ante nosotros. El libro de Apocalipsis ya no es una sombra lejana. Es un espejo que refleja el presente. Y si Jesús dijo que cuando veamos estas cosas levantemos la cabeza, es porque la redención está más cerca de lo que imaginamos. El dolor, el caos y la confusión no son el final. Son el anuncio. Son los dolores de parto antes del regreso glorioso del Rey. El mundo quiere hacerte creer que todo esto es normal, que las catástrofes son parte del cambio climático, que los cielos rojos son polvo, que las enfermedades son ciclos, y que el miedo es solo paranoia colectiva. Pero las Escrituras dijeron que vendría un tiempo así, donde la verdad sería ridiculizada y el engaño sería aceptado como sabiduría. Hoy, quienes tienen oídos para oír pueden reconocer el eco de los profetas en cada rincón del planeta. No necesitamos una nueva revelación. Lo que necesitamos es fe para ver que lo que ya fue escrito se está cumpliendo. No estamos esperando que la profecía comience. Estamos viviendo en su desarrollo. Las señales están en marcha. La palabra se está cumpliendo. El tiempo se está acelerando. Y solo hay dos opciones: creer y prepararse, o ignorar y perecer en la ceguera espiritual. El cumplimiento de las antiguas profecías ya no es un tema de estudio. Es un grito, un llamado urgente, una alarma divina que dice: despierta, porque el tiempo ya no es más. Cuando la creación empieza a actuar de manera extraña, es porque algo está ocurriendo a un nivel más profundo que lo visible. En los últimos meses, se han multiplicado los informes de animales comportándose de manera inusual. Pájaros que vuelan en círculos hasta caer muertos del cielo. Delfines y ballenas que encallan en masas sin explicación. Manadas enteras de animales migrando hacia lugares opuestos a sus rutas habituales. Algo los está afectando, algo que nosotros aún no entendemos, pero que ellos se perciben. Los animales no están confundidos. Están reaccionando. Están huyendo. Están intentando escapar de una energía que no se puede ver, pero que ya está alterando los ritmos de la naturaleza. En las costas, los peces aparecen muertos por miles. En el cielo, bandadas enteras se desorientan. En las profundidades, los ecos marinos revelan que algo ha cambiado. No es casualidad, es una señal. La tierra está gimiendo, no como una metáfora, sino literalmente. Las placas tectónicas se sacuden con una frecuencia alarmante. Zonas que jamás habían mostrado actividad sísmica ahora son sacudidas por temblores repentinos. Tormentas, incendios, inundaciones y sequías extremas se suceden sin respiro. Y todo esto no ocurre en décadas, sino en cuestión de semanas. Es como si el planeta mismo estuviera reaccionando, como si la creación estuviera dando señales de que algo se avecina. Las Escrituras lo advirtieron. Habría señales en la tierra, en el mar y en los cielos, que incluso los animales serían testigos del desequilibrio que precede a los juicios. El profeta Oseas escribió que los peces de mar, las aves del cielo y las bestias del campo perecerían cuando la maldad del hombre alcanzara su punto máximo. Y hoy, esa profecía ya no es simbólica. Está ocurriendo en tiempo real. Las cámaras de seguridad han captado figuras sombrías moviéndose a velocidades imposibles durante el apogeo de las tormentas. Algunos las descartan como errores ópticos, pero otros saben que están viendo algo que no pertenece a este plano. Las montañas se están crujiendo. El cielo se enciende con luces que no tienen explicación científica. Y mientras tanto, la humanidad sigue con su vida, como si todo esto no significara nada. Los animales se están advirtiendo. La naturaleza está hablando. Y Dios está permitiendo que el mundo vea con sus propios ojos lo que los profetas anunciaron hace milenios. Estos no son eventos desconectados. Son piezas de un mismo mensaje. Son gritos desesperados de una creación que sabe que algo se aproxima. Algo que ya no puede ser contenido. Y mientras muchos miran al hombre para encontrar respuestas, la naturaleza nos está dando una verdad que no se puede ignorar. El juicio está cerca. La tierra está advirtiendo antes de sacudirse con toda su fuerza. La pregunta no es si estamos viendo señales. La pregunta es si las estamos tomando en serio. Porque si hasta los animales han comenzado a reaccionar, ¿cuánto más deberían hacerlo los que conocen la verdad?
El suelo tiembla bajo nuestros pies. Las naciones se estremecen no solo por conflictos visibles, sino por una tensión invisible que parece envolverlo todo. Algo está quebrándose en el corazón del mundo. Terremotos están ocurriendo en lugares donde jamás se habían registrado. Zonas geológicamente estables ahora son epicentros de destrucción. Las placas tectónicas se mueven como si algo profundo las estuviera empujando. No es normal, no es natural. Es una advertencia. Cada sacudida de la Tierra es como un latido de un juicio que se acerca. No se trata de un temblor aislado. Se trata de un patrón que se está repitiendo con una frecuencia alarmante. El mismo Jesús lo advirtió. Habría terremotos en diversos lugares, y no como eventos aislados, sino como parte de un conjunto de señales que precederían su regreso. Estamos viviendo esos días. Pero los terremotos no son lo único que está estremeciendo al mundo. Una nueva amenaza, invisible pero mortal, está recorriendo el planeta. Enfermedades extrañas, con síntomas desconcertantes, están apareciendo en múltiples continentes. Fiebres altas, alucinaciones, desorientación, médicos desconcertados, instituciones sanitarias en silencio. No es una pandemia como las que el mundo ha conocido antes. Es algo diferente, algo que parece surgir de la nada y que se propaga como si tuviera un propósito. Las escrituras nos hablaron de pestes en los últimos tiempos, plagas que vendrían como parte del juicio. Y ahora, en medio del caos climático y el desorden geopolítico, una enfermedad tras otra amenaza con quebrar la estabilidad de las naciones. ¿Casualidad o cumplimiento? Mientras tanto, los gobiernos se tambalean. Las alianzas globales se fracturan. Las economías tiemblan como castillos de arena. Y al mismo tiempo, los cielos se tiñen de rojo. Trompetas invisibles resuenan en el aire. Luces extrañas aparecen antes de cada catástrofe. Y todo esto ocurre mientras líderes mundiales pronuncian discursos cada vez más críticos, cada vez más sombríos, como si supieran algo que no se atreven a revelar. La tensión global ha alcanzado un punto de quiebre. Las guerras ya no solo se libran con armas, sino con información, con energía, con manipulación. Pero por detrás de todo esto hay una presión espiritual, un avance de fuerzas invisibles que empujan al mundo hacia un clímax profético. Jerusalén arde en tensión, tal como lo anunció Zacarías. Las naciones se tambalean, tal como lo profetizó Isaías. Los hombres desfallecen de terror, tal como lo declaró Jesús. Todo está ocurriendo, todo se está alineando. Y, sin embargo, la mayoría vive como si nada pasara, como si no estuviéramos al borde de un evento que lo cambiará todo. Pero para quienes tienen discernimiento, todo grita lo mismo. El reloj está corriendo, el juicio se acerca, y la tierra está siendo testigo de dolores de parto que anuncian el nacimiento de una nueva era. La oscuridad se intensifica, no para asustar, sino para despertar, porque aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Pero esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Las trompetas ya no son un símbolo antiguo perdido en los ecos del tiempo. Están sonando, están resonando en los cielos de ciudades enteras. Sonidos inexplicables, largos, metálicos, que estremecen el alma y hielan la sangre. No provienen de la tierra, no los produce el hombre, y sin embargo, millones los han escuchado. Son como un eco del juicio que se avecina, como un llamado divino que atraviesa la atmósfera y clama. Despierta, el tiempo se ha acortado. El libro de Apocalipsis describe 7 trompetas, 7 juicios, cada uno más devastador que el anterior. Y lo que antes se interpretaba como simbólico, hoy se ha vuelto real. La primera trompeta anuncia fuego mezclado con sangre, consumiendo la tercera parte de la vegetación. ¿No es eso lo que ya hemos visto con los incendios forestales incontrolables que arrasan continentes enteros? El Amazonas, Australia, California, Europa, millones de hectáreas reducidas a cenizas, dejando la tierra negra y sin vida. El aire se ha vuelto humo, los cielos oscuros, la creación herida. La segunda trompeta habla de una gran montaña ardiente cayendo al mar, convirtiendo las aguas en sangre. Hoy, costas enteras se tiñen de rojo por mareas tóxicas. La muerte marina ha dejado playas cubiertas de peces y ballenas sin vida. Las aguas se envenenan, se vuelven amargas y el sustento de muchos desaparece. ¿Es esto casualidad o el eco de una trompeta que ya ha sido tocada? La tercera trompeta derrama amargura sobre los ríos y fuentes de agua. Las reservas hídricas del mundo están desapareciendo. Los ríos que han sustentado civilizaciones durante milenios ahora están secos, contaminados, inservibles. Lo que era símbolo de vida se ha transformado en portador de muerte. El hombre ha destruido lo que no puede reemplazar, y ahora la creación responde con juicio. La cuarta trompeta oscurece el cielo. El sol, la luna y las estrellas pierden su brillo. En nuestros días, el cielo se tiñe de colores anormales. Rojos, profundos, violetas sobrenaturales.
eclipses oscuros, nubes negras que no traen lluvia, sino temor, y luces extrañas aparecen justo antes de que las ciudades queden a oscuras, como si una mano invisible apagara la electricidad del mundo moderno, dejando millones en tinieblas. Estas no son imágenes antiguas, son realidades actuales, y aún más aterrador, están sucediendo en el mismo orden en que fueron escritas, no como casualidad, sino como cumplimiento. Las trompetas están sonando, los juicios están cayendo, y el mundo sigue como si nada estuviera pasando. Pero para los que tienen discernimiento, no hay confusión. Las señales son claras, las advertencias están en marcha. Las escrituras no se equivocaron. Lo que Juan vio en la isla de Patmos no era una visión distante, era una revelación para nuestro tiempo. El sonido de la trompeta no es solo para alertar sobre el juicio, es para despertar a los dormidos, para llamar al arrepentimiento antes de que el próximo juicio caiga. Porque cada trompeta tiene una función: sacudir la tierra, sacudir el corazón, revelar que el fin del tiempo de la gracia se acerca. Y cuando la quinta trompeta suene, lo que vendrá será más oscuro aún, porque las primeras trompetas sacuden la tierra, pero las siguientes atacan directamente al hombre. Y entonces, quienes no hayan escuchado, quienes no hayan entendido, desearán haber prestado atención mientras aún había tiempo. La trompeta está sonando, no en el templo, no en una sinagoga, no en un culto. Está sonando en el cielo, en el mundo, en lo profundo del espíritu de quienes están despiertos. Y la pregunta ya no es cuándo comenzará el juicio. La verdadera pregunta es: ¿aún estás dormido mientras la trompeta resuena? Nunca antes la humanidad ha estado tan conectada tecnológicamente y tan dividida espiritualmente. El mundo se está fragmentando. Las familias, las naciones, las ciudades, incluso las iglesias, están atravesando un quiebre que va más allá de las diferencias de opinión o ideología. Es una división profunda, espiritual, irreconciliable. Algo está separando a la luz de la oscuridad, a la verdad de la mentira, a los que despiertan de los que aún duermen. Estamos presenciando una guerra invisible, una batalla por el alma de la humanidad. Ya no se trata solo de conflictos políticos o económicos. La verdadera lucha es moral. El bien y el mal han dejado de ser conceptos universales y se han convertido en opiniones manipulables. Lo que antes era condenable hoy se celebra. Lo que antes se honraba hoy se ridiculiza. La maldad ya no se esconde, se exhibe con orgullo, y el mundo aplaude. Las escrituras advirtieron sobre esto. Días en los que las personas serían amadoras de sí mismas, orgullosas, desobedientes, ingratas, sin afecto natural. Días en los que la verdad sería perseguida y la mentira sería coronada. Ese tiempo no está por venir. Ese tiempo ha llegado. Y lo que estamos viendo no es solo decadencia social, es el reflejo de una humanidad que le ha dado la espalda a Dios y está cosechando las consecuencias. La división global no es accidental. Está siendo impulsada, promovida, alimentada. Porque un mundo dividido es un mundo controlable. Un mundo confundido es un mundo vulnerable. Y mientras la gente pelea entre sí por causas pasajeras, por ideologías fabricadas, por ofensas superficiales, el verdadero enemigo se mueve en silencio, estableciendo estructuras, erosionando valores, robando el propósito de generaciones enteras. Lo más peligroso de esta crisis moral no es el pecado en sí, sino la normalización del pecado. Ya no se trata de luchar contra la oscuridad, sino de convivir con ella, justificarla, adaptarse a ella. Se celebra la rebelión, se desprecia la pureza, se exalta el ego por encima del sacrificio, y se llama fanatismo la santidad. El mundo se ha vuelto experto en disfrazar la destrucción como progreso y la esclavitud espiritual como libertad. Pero Dios no ha sido sorprendido por esta rebelión. Él lo profetizó. Advirtió que llegaría el tiempo en que el amor de muchos se enfriaría, en que la maldad se multiplicaría, en que la generación final se parecería a los días de Noé y de Lot. Y si algo define esos días, es la indiferencia, el desprecio por la verdad, la arrogancia de una humanidad que se cree invencible mientras camina directo al abismo. El conflicto en las calles es solo un reflejo del conflicto en los corazones. La anarquía externa es fruto de un vacío interno. Y mientras el caos crece, la necesidad de un Salvador se hace más evidente, aunque pocos estén dispuestos a reconocerlo. Este no es el momento de callar. No es el tiempo de ser tibios ni de esconderse en la comodidad. Este es el momento de posicionarse, de decidir de qué lado estás. Porque la línea se está trazando con fuerza y pronto no habrá terreno neutral. ¿Estás con la verdad o contra ella? ¿Estás con Dios o con el sistema que lo desafía? La división global no es el final, es el principio del cumplimiento. La crisis moral no es irreversible, pero sí es una advertencia. Y mientras el mundo se desmorona bajo el peso de su propia rebelión, los que escuchan la voz de Dios deben alzarse, no con condena, sino con verdad. No con miedo, sino con firmeza.
Porque aunque todo a nuestro alrededor se divida, hay una roca que permanece inconmovible, y en ella aún hay esperanza. Después de todas las señales, de los temblores, de las trompetas, de los cielos teñidos de sangre y la tierra estremecida por el juicio, una verdad queda en pie. Dios no ha dejado de hablar. Su voz resuena, no solo para advertir, sino para invitar. Porque antes del juicio, siempre viene la misericordia. Y en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, su llamado es claro, urgente, ineludible. Arrepiéntete. No se trata de religión. No se trata de tradición. Se trata del alma. Se trata de la eternidad. Porque aunque el mundo esté cayendo, Dios sigue esperando que alguien se vuelva con un corazón quebrantado. Y cuando lo haces, todo cambia. El juicio se detiene. La tormenta se transforma. La oscuridad retrocede. El arrepentimiento no es debilidad. Es valentía. Es reconocer que hemos corrido en la dirección equivocada y decidir dar media vuelta. Es rendirse no por derrota, sino por sabiduría. Es regresar a la fuente, al origen, a los brazos del Padre que aún extiende su mano, no para castigar, sino para restaurar. Muchos creen que aún hay tiempo, que mañana lo harán, que cuando todo esté más claro, entonces se decidirán. Pero el reloj espiritual no espera. Cada día es un regalo, cada segundo, una oportunidad. Y cada rechazo a ese llamado es una puerta que se cierra un poco más. La gracia es abundante, sí, pero no es eterna. Hay un punto en el que el silencio de Dios no es falta de amor, sino confirmación de una decisión tomada por el corazón humano. Hoy, el mundo entero está siendo testigo de un estremecimiento global, y la mayoría sigue buscando soluciones políticas, científicas o filosóficas. Pero la raíz del problema no está en el exterior, está en lo espiritual. Es el pecado lo que ha roto el orden. Es la rebelión lo que ha activado el juicio. Y solo el arrepentimiento puede traer restauración. Dios no quiere que nadie perezca. Su paciencia no es indiferencia. Su silencio no es aprobación. Es espacio, es espera, es oportunidad. Porque mientras haya una sola persona dispuesta a volverse a Él, la misericordia tiene sentido. Pero llegará el día en que la puerta se cerrará, y no por capricho divino, sino por decisión humana. Hoy, Él te llama, no a una religión, no a un ritual, a un encuentro, a una rendición genuina, a una transformación profunda. Arrepiéntete, no por miedo, sino por amor. No porque viene juicio, sino porque hay perdón. Porque el Dios que juzga también salva. El Dios que sacude la tierra también sana el alma. Y Él lo ha hecho todo para que no tengas que enfrentar el final sin esperanza. El tiempo de la complacencia ha terminado. El tiempo de jugar con la fe ha quedado atrás. Este es el momento de decidir. Este es el momento de arrodillarse, clamar y volver a casa. Las puertas aún están abiertas, pero no lo estarán por siempre. Dios no busca perfección, busca disposición. Corazones humildes que reconozcan su necesidad. Almas valientes que digan, he errado, pero quiero volver. Si escuchas su voz hoy, no endurezca su corazón, porque este llamado puede ser el último. Y si lo ignoras, no podrás decir que no fuiste advertido. Hoy es el día, hoy es la hora. Arrepiéntete y vive. El tiempo ya no es el mismo. Algo en el ambiente ha cambiado. Lo que antes parecía lejano y simbólico ahora se siente urgente, inminente, inevitable. No estamos al borde de una nueva era. Estamos en medio de una transición profética. Y ante esta realidad, no basta con observar. No basta con sentir temor. Es tiempo de prepararse. Los eventos que se desarrollan ante nuestros ojos no son accidentales. Son el cumplimiento de advertencias antiguas, escritas con sangre, fuego y verdad. Cada terremoto, cada enfermedad, cada señal en el cielo es una pieza de un mensaje más grande. El Rey viene, y su regreso no será pasivo ni silencioso. Será glorioso, justo y definitivo. Prepararse no significa acumular víveres o esconderse del mundo. Prepararse significa alinear el alma con el cielo. Significa limpiar el corazón, afinar el oído espiritual y vivir con urgencia eterna. Es volver a la oración, no como rutina, sino como respiración. Es sumergirse en la palabra, no como información, sino como alimento. Es vivir como si cada día fuera el último, porque uno lo será. Jesús habló de una generación que sabría discernir el clima, pero no las señales de los tiempos. Esa generación es la nuestra. Vemos todo lo que ocurre, pero muchos siguen dormidos, ignorando las trompetas, minimizando las advertencias, aferrándose a lo pasajero mientras lo eterno está tocando a la puerta. La preparación comienza en lo invisible, en decisiones privadas, en rendiciones internas. No se trata de lucir piadoso, se trata de ser real ante Dios. Se trata de dejar el pecado no por vergüenza, sino por amor, de abandonar lo tibio, lo superficial
lo cómodo, porque el tiempo para vivir en medias tintas ha terminado. La parábola de las 10 vírgenes no es solo una historia, es una advertencia. Algunas tenían aceite, estaban listas, otras confiaron en que podrían buscarlo más tarde, y fue demasiado tarde. El esposo llegó y la puerta se cerró. ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Tienes suficiente aceite? ¿Estás listo para la llegada del rey? Prepararse no es vivir con miedo, es vivir con propósito. Es entender que cada día cuenta, que cada alma importa, que cada decisión deja huella en la eternidad. El enemigo quiere distraerte, adormecerte, entretenerte. Dios quiere despertarte, equiparte, enviarte. Este no es tiempo de espectadores, es tiempo de centinelas, de guerreros espirituales, de portadores de luz en medio de la oscuridad. Mientras el mundo grita caos, nosotros debemos proclamar esperanza. Mientras el sistema se tambalea, debemos permanecer firmes. Mientras el juicio avanza, debemos estar listos, porque los que están preparados no temen, esperan, anhelan, perseveran. La preparación es ahora, no mañana, no cuando las cosas se pongan peor, no cuando sea conveniente. Hoy es el día, este es el llamado, que tu corazón no se endurezca, que tu lámpara no se apague, que tu fe no se enfríe. Cristo no viene por una iglesia dormida, viene por una iglesia despierta, expectante, sin mancha, sin distracción. ¿Estás listo? Porque los cielos ya se están abriendo, y el tiempo de regreso está más cerca de lo que creemos. Prepárate, no hay más tiempo que perder. Si todo lo que acabas de escuchar ha encendido algo dentro de ti, si sientes que esto no es coincidencia, que estás viendo las señales y que algo dentro de ti grita que es real, no te vayas sin hacer algo al respecto. Este mensaje no puede quedarse aquí. Compártelo. Hazlo llegar a tu familia, a tus amigos, a esa persona que aún está dormida y necesita despertar. Porque si tú lo sentiste, otros también lo sentirán. Y puedes ser la chispa que los salve del silencio eterno. Comenta abajo con una sola palabra: despierto. Si tus ojos están abiertos, si ves lo que está ocurriendo, déjalo escrito. Porque cuando otros leen tu comentario, sabrán que no están solos. Y juntos formamos una voz que no puede ser ignorada. Y suscríbete ahora mismo, porque esto no termina aquí. Estamos documentando cada señal, cada cumplimiento, cada palabra profética que se está manifestando en tiempo real. Este canal no es entretenimiento, es una misión. Y si estás aquí, es porque fuiste llamado a formar parte de ella. Suscríbete, comenta despierto y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. El reloj sigue corriendo, y cada segundo cuenta. Nos vemos en el próximo mensaje. Mantente firme. Mantente alerta y nunca olvides, las señales ya están aquí.